Una persona que tiene un deseo neurótico es una persona cuyo deseo es totalmente influido por su cuerpo diabólico. Lo que deseamos neuróticamente no es algo que necesitamos ni algo que corresponde necesariamente a las decisiones y los planes de Dios. Es algo que va a agradar solamente a nuestro cuerpo diabólico, pero no a nuestro cuerpo angélico. Un deseo neurótico, y no voy a dar ningún ejemplo, que un deseo neurótico puede conducir a alguien a ser presidente, mientras que un deseo espiritual puede conducir a alguien a ser cirujano, no es contradictorio. No hay asunto de altura, sino hablamos del origen, del poseer y las consecuencias. Un deseo neurótico funciona en nosotros, por culpa de su origen mismo, como como podemos decir, una imagen en el desierto, hay un nombre, un espejismo, se llama un espejismo. Sí, sí. Imagina, estás caminando desde varios días, ya agotaste la reserva de agua, sueñas absolutamente de agua, de baño, de ducho, de lo que sea, y de repente tú ves una oasis. Qué maravilla. Justamente esta cosa que ves corresponde a lo que más deseas. ¿Me sigue? Uh-huh. Bien, entonces tú caminas, ya de repente tú tienes un enorme empuje, toda tu adrenalina se pone en juego, tus emociones, todo tu cuerpo y tu mente, no tu espíritu, se meten en juego para ir a perseguirla. Tú llegas en el lugar justo entre las dos montañas donde había el espejismo y caes en una profunda depresión. Llegaste al lugar, pero no estaba un espejismo. Y peor, este espejismo lo ves más lejos ahora. Uh-huh. Significa que tú deseabas llegar a este lugar, llegaste, pero para nada. Conseguiste lo que querías llegar a este lugar, sí, lo conseguiste, pero nada. Es decir, que solo te puede provocar sufrimiento, angustia. Cuando una persona logra, por ejemplo, comprarse por fin la casa que deseaba tan neuróticamente, una casa lujosa y todo, de repente la tiene, sí, pero le costó tanto esfuerzo, tanta prostitución mental, intelectual, profesional y otro que ya no la puede saborear. Este es típico de un deseo neurótico. Y peor, ahora que está en esta casa quiere algo más grande y además quiere un coche de lujo, y etc. Tú ves cómo los deseos neuróticos nos hacen sufrir cuando los conseguimos. Y si no los conseguimos, nos torturan también. Este es típicamente lo que pasa. Siempre pasa así. Este es un deseo neurótico. Entonces, no hay deseo neurótico con placer real. Siempre hay un placer amargo, una posesión bruta, violenta, pero sin interés verdaderamente para nosotros. ¿Qué pasa por un empuje espiritual? Es totalmente distinto. Un empuje espiritual es un mensaje que viene directamente de Dios, que nace adentro de nuestro cuerpo, del alma, nuestro cuerpo espiritual también, viene empujado por el cuerpo angélico. Cuando una persona identifica lo que puede ser un deseo espiritual, en este caso esta persona sin darse cuenta sabe leer un poquitito los planes de Dios. Esta persona siente que es lo que tiene que hacer. Se siente bien, se siente conforme con ella mismo, con el universo, de hacer lo que está pensando. Por ejemplo, solo verdaderamente un deseo espiritual, un empuje espiritual, empuje a alguien a ocuparse de gente desahuciada, como lo hizo Madre Teresa. Yo tomé una lección extraordinaria hace unos meses, cuando yo vi con qué bondad, con qué maravilla una enfermera atendía adultos que tenían grave trastorno mental, que se comportaban como bebé, que trataba como bebé, con qué amor, con qué cariño. Solo algo de altamente espiritual puede provocar una actitud desinteresada de este tipo. No hay sueldo que alcanza para algo de este tipo. Un deseo espiritual, cuando lo conseguimos, de repente ocurre una forma entramos en una sinfonía armoniosa. Somos conciencia que estamos en armonía con el universo, con Dios, con la humanidad, con lo que nos rodea. Automáticamente eleva nuestra conciencia. Y sabes lo que ocurre cuando tenemos una conciencia muy amplia. Alcanzamos la eternidad. Sabes que podemos elegir entre ser mortal o inmortal, lo hemos visto en otro caso, según la cantidad de conciencia que logramos desarrollar en esta vida. Bien. Un deseo espiritual es un deseo que pertenece a los planes de Dios y entonces es un deseo que va a tener grandes consecuencias sobre los demás, de todo modo, aunque sea sencillo.
muy sencillo, recoger las latas de conserva que están en un basural. Si este proviene de un deseo espiritual de una persona, va a tener consecuencias. Por ejemplo, la consecuencia es que muchos niños pueden comer gracias a este, tal vez. Que, por ejemplo, se puede modificar, aparece una ciencia que es la basurología. Por ejemplo, que utilizando latas de cerveza se puede construir una casa completamente reciclada. Es decir, que hay consecuencias. Un deseo neurótico tiene consecuencias negativas sobre uno mismo. Un deseo espiritual cumplido, aparte de dar placer, armonía, bienestar y elevar a la persona que lo cumple, es un bien para todos los demás. Tiene consecuencias positivas de todo modo. ¿Ves? Entonces, ¿por qué es importante en la vida saber identificar lo que quiero? ¿Lo quiero desde mis neurosis o desde mis empujes espiritual? Lo que voy a hacer, ¿se inscribe en los planes de Dios o es una perversión organizada por el plan demonológico? ¿Quiero ser feliz de verdad o quiero parecer ser feliz? Porque justamente entre ser y parecer, la diferencia es cumplir un deseo espiritual o un deseo neurótico.